Bueno, vamos a ver ahora la bolilla 4, el crédito público. Vamos a abordar el punto 1. Ya vimos que el llamado derecho crediticio forma parte del derecho financiero, conjunto de normas jurídicas que regulan precisamente al crédito denominado público, obviamente, porque quien lo, quien lo requiere, quien lo obtiene es el Estado, ¿verdad? Entonces es una rama jurídica específica dentro del derecho financiero. Adelanto aquí que lo que tenemos son variadas normas constitucionales, legales sobre todo, y algunas que han sido dictadas durante este corriente año, durante el 2020. Les digo esto porque desde el punto de vista teórico es un tema en general de crédito público el que está bien abordado y nos parece que de manera clara en cualquier libro de texto, pero que, reitero, ha tenido en los últimos tiempos, en los últimos meses, en los últimos 2 meses, 3 meses, un desarrollo legislativo que, bueno, vamos a tener que considerar. Sin perjuicio de lo cual, recordamos que la base está en la ley 24.156 a partir de su artículo 56 y que vimos también que hay reglamentaciones referidas al crédito público en la ley de responsabilidad federal fiscal, ¿verdad? En la 25.917 y modificatoria. Dicho esto, para ordenar el tema, vamos a una definición de crédito público. Aquí tenemos una doctrinaria para empezar, que es del profesor Salvador Oría, en su Manual de Finanzas Públicas, un clásico de la materia, que dice que es la aptitud política, económica, jurídica y moral de un Estado para obtener dinero o bienes en préstamo basada en la confianza de que goza por su patrimonio, por los recursos de los que pueda disponer o por su propia conducta anterior frente a situaciones similares. En primer lugar, corresponde mencionar que, bueno, la palabra crédito viene de creer, ¿verdad? Hay una relación aquí de confianza. Convengamos que la idea, aun si ustedes lo quieren ver como un mero negocio económico, la idea del que presta es que luego se le devuelva en las condiciones pactadas, ¿verdad? Obviamente que desde el punto de vista económico puedo imaginarme que tengo acá nada más que un lucro, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Eh, Obviamente que esto hace que como el sujeto que pide, el que requiere el auxilio económico financiero es el Estado, tenga sus particularidades. Pero de la propia definición que les acabo de mencionar, verán que hay diferentes aspectos que habrá que ir desagregando. Siempre, ya lo dije antes, creo en algún momento, que estas consideraciones sobre crédito incluyen siempre dos partes. ¿Quién lo necesita y quién está dispuesto a prestárselo? Y que obviamente son objeto de negociaciones, acuerdos para que esta operación, cuando la realiza el Estado, la misma sea desde el punto de vista económico exitoso, es decir, que obtenga lo que está requiriendo, porque imagínense que es para solventar de manera general las necesidades públicas, los gastos públicos estatales. Bueno, vayamos a repasar los ítems que nos menciona la doctrina de la definición del doctor Oría que ya les mencioné, y son 4 aspectos: crédito, creer, confianza, aptitud que tiene el Estado. Esto de chicos, lo de la aptitud es literal, es decir, que ningún Estado está obligado a contraer crédito, pero que sí, una vez que
que tiene el menú de opciones para financiarse, lo tiene como una opción más. Esta aptitud. Ya vamos a ver que se materializa esta aptitud cuando la lleva adelante el Estado efectivamente, lo hace a través en general de los denominados empréstitos. El empréstito viene a ser el vínculo jurídico obligacional por el cual el Estado se compromete a devolver una suma de dinero y que viene a ser un poquito si la aptitud de endeudarse la tiene en potencia el Estado, cuando la efectiviza, la materializa, lo hace a través de este instrumento jurídico llamado empréstito. Obviamente que una vez que se contrae, ¿qué genera? Un compromiso que se llama deuda. En nuestro caso será una deuda pública. Pero bueno, volvamos a los 4 aspectos clásicos y característicos del crédito público, y son estos que les mencioné, los vemos aquí: la aptitud política, económica, jurídica y moral de un Estado. Bueno, brevemente, aptitudes políticas. Bueno, obviamente que en la teoría esto sería simplemente que quien me está solicitando que yo le haga un préstamo, cuenta con los elementos políticos suficientes de respaldo para eventualmente cumplir con las obligaciones. Acá hablamos del Estado como ente jurídico independiente, con obviamente la característica de la permanencia, la continuidad de los actos de gobierno, ¿verdad? No voy a abordar eso en detalle, que ustedes lo conocen, pero digo, para poner un ejemplo que se entienda, bueno, una valoración política estará en ver si le presto a lo mejor a un régimen democrático o a un régimen totalitario, un régimen no democrático. Debo decirles que en la historia, y nuestro país en esto es muy rico, si bien es un punto específico de la bolilla que abordaremos especialmente, la historia nos muestra que, por ejemplo, en los tiempos de las dictaduras de nuestro país, de cualquier manera, seguía habiendo sujetos dispuestos a prestarle al Estado Nacional más allá de la normalidad constitucional. La valoración económica, esto tiene que ver con una valoración económica y financiera, un poco está en la definición de Oría también, ¿verdad? Tendrá que ver con el patrimonio con el cual puede afrontar el pago de los intereses comprometidos, pero también esto tiene que ver lo económico con lo financiero, es decir, con la liquidez, tener la plata líquida, ¿verdad?, para poder hacer frente a estos compromisos. Nuevamente ponemos ejemplos sencillos, un país con, obviamente, problemas, puede ser en el ejemplo una guerra civil, ¿verdad?, una situación extrema, bueno, una cuestión de destrucción. Hoy por hoy, fíjense lo que pasa con la pandemia, la situación económica del mundo está complicada. Digo, esto podría ser un condicionante más para ver si de alguna manera existe o no esta posibilidad de prestarle. Y no se olviden nunca, disponibilidad económica del otro lado, porque si no hay prestamistas que puedan llevar adelante la operación, es decir, gente que tenga un excedente para prestar a un Estado, esto tampoco se va a materializar. Desde el punto de vista jurídico, esto sí, vamos a verlo un poquito en detalle, es que esté en el marco de las normas constitucionales y legales del orden interno de un país, y esto tiene, como ya les dije, unos componentes específicos que vamos a analizar. Desde el punto de vista moral, bueno, aquí ya tenemos una cuestión que excede la valoración del derecho, es decir, esta conducta de acuerdo a ética, de acuerdo a valores por parte del Estado para honrar sus compromisos. No es una cuestión menor esto, después vamos a ver con las leyes vigentes ahora y que se han sancionado en el último tiempo, que hay una especie de remisión a cuestiones del tipo moral.
Vuelvo entonces, una aptitud basada en sus condiciones políticas, económicas, jurídicas y morales. Todo esto es lo que en teoría valora un prestamista, ¿m? Al momento de decidir si le presta o no la plata. Fíjense chicos que yo siempre en casa les pongo el ejemplo, piensen por un instante que ustedes tienen 1 millón de pesos o dólares excedente. Bueno, ese excedente no lo quieren consumir porque tienen las necesidades satisfechas y por lo tanto dicen, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo invierto? Bueno, tendrán un gran menú de opciones, comprar acciones privadas, poner plazos fijos o eventualmente prestarle plata al Estado. Esto es bastante más común de lo que nosotros creemos, más allá de que por ahí uno está un poquito ajeno a este tipo de operaciones, ¿no? Pero es común. Ahora veamos, y volviendo a la definición de teoría, veamos el tema este de la conducta anterior frente a situaciones similares. Es decir, por ejemplo, el prestamista va a ver si es un país incumplidor o no. Nosotros en ese punto estamos medio flojos de papeles. Lo cierto es que ahí podemos valorar todas las cuestiones. Fíjense, hay una decisión, si ustedes quieren, política y moral de este país de cumplir con su deuda. Hay una situación económica sustentable o sostenible, como se dice ahora en el punto. ¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento de este país? ¿Cómo viene su inversión? ¿Cómo viene su crecimiento? ¿Mm? Y obviamente también cómo se comportó anteriormente desde el punto de vista jurídico. ¿Recuerdan ustedes? No, no los voy a abordar, obviamente, acá en el grado, pero digo, recordarán ustedes que en su caso cuando el país declaró el default en el año 2001, luego desde el punto de vista jurídico, bueno, es una manifestación jurídica, declarar el no pago de la deuda. Ahora bien, luego se fue adelante con 3 procesos de reestructuración de deuda, en los últimos casi 20 años, digo. Obviamente que ahí tienen el aspecto jurídico que también hay que valorar. De última pueden decir, bueno, este país estuvo en una circunstancia de default, pero no es que nunca dejó de pagar, digo, luego, cuando mejoró su situación económica, en todo caso ofreció una posibilidad de pago, aún con las quitas o condiciones particulares de cada uno de estos regímenes de reestructuración de deuda que básicamente generales hubo 3, más allá de otros especiales que son inabarcables. Ahora, desde el punto de vista de la definición del crédito público, vale mencionar que hay una definición legal. Hay una definición legal y aquí la vemos en el artículo 56, de la Ley de Administración Financiera. Se entenderá por crédito público la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas, para atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos. Es decir, más allá de las cuestiones doctrinarias que están por encima de lo que puede ser una definición legal, lo cierto es que en nuestro cuerpo normativo aplicable en la materia está prevista esta definición, que por un lado nos da las finalidades que puede tener el endeudamiento del crédito público: inversiones reproductivas, casos de evidente necesidad nacional, reestructurar su organización o refinanciar pasivos. Pero ojo, que la propia norma establece que no se puede contraer crédito público para financiar gastos operativos o gastos corrientes, por ejemplo, que sería el pago de sueldos. Esta es la definición legal, pero obviamente, siguiendo siempre la pirámide normativa, digamos, está esto en el marco de lo que prevé la Constitución. Bueno, aquí tenemos que abrevar en 2 normas. Una, y esto tiene que ver con la finalidad, que es el artículo 4 de la Constitución Nacional, que nos dice que entre las maneras que el Estado federal va a poder obtener ingresos,
está la de contraer empréstitos y operaciones de crédito que decrete el Congreso para urgencias de la nación o para empresas de utilidad nacional. Urgencias de la nación o empresas de utilidad nacional. Se pueden estas dos menciones constitucionales un poco englobar dentro de las mismas, a las finalidades que luego receptó la ley de administración financiera en el artículo 56. Sin perjuicio de lo cual resaltamos en este punto que también existe norma constitucional, el artículo 75 de la Carta Magna, donde se prevé una cuestión no menor, que es el hecho que es solamente el Congreso quien puede autorizar estas operaciones de crédito público. Así que atribución de la legislatura. Sin perjuicio de esto, y para cumplir un poquito con el punto que nos habla de un desarrollo histórico, ¿verdad? Teorías modernas, clásicas, bueno, sobre cómo estuvo el endeudamiento, seré muy breve, reitero, está bien desarrollado en los libros, pero como siempre le digo, estas cosas vienen de muy lejos, ya en la Edad Media puede haber, o hay, mejor dicho, hubo antecedentes de endeudamientos, a veces tomando una forma más rara, digamos, eran como adelantos para futuros tributos que se le daban al soberano, ¿verdad? Pero no se les escapa a ustedes que el desarrollo histórico, las concesiones clásicas y actuales, dice el programa, sobre el uso del crédito público, está relacionado con las teorías económicas que ya mencionamos oportunamente, ¿verdad? Desde el punto de vista liberal, ya lo dijimos, varios dogmas, equilibrio presupuestario, un Estado chico, y por lo tanto en este esquema el endeudamiento era visto como no conveniente. Porque bueno, de última estaba la ideología liberal, presupone que está financiando un Estado precisamente ineficiente. Luego, a partir de las teorías keynesianas, Calvin Hansen, un antecesor, digamos, de Keynes, que dio los sustratos generales de estas teorías, ¿verdad? Por el contrario, ya una mayor intervención estatal y pasa a ser un poco la definición actual, ¿verdad? Es un medio de financiamiento, no obligatorio, sin embargo, no obligatorio digo porque no tiene por qué endeudarse el Estado, pero sí una alternativa más de su menú de opciones para atender los gastos públicos en base a las necesidades de la sociedad. Por lo tanto, todo esto de concepciones clásicas y actuales, e incluso un punto que siempre me permito advertir, a veces un poco impreciso o muy subjetivo, ¿no? El programa nos dice formas de financiación normales y anormales. Definir la normalidad es hasta casi muy difícil en términos antropológicos. Lo cierto es que, bueno, esto de normal o anormal lo tenemos en base a un montón de condiciones políticas, económicas, al momento de pedir o utilizar dicho medio de financiamiento, ¿verdad? Mientras esté en el marco de la Constitución, en el marco de las normas y de la ley, parecería ser, por lo menos en términos jurídicos, una forma de financiación normal. Esto lo único que tiene que ver también es con el tema de la cuantificación, ¿verdad? De hasta dónde, hasta cuándo me endeudo. Pero lo cierto es que esto, y esta es una medición clásica que vamos a utilizar seguramente con posterioridad, se hace básicamente en relación con el Producto Bruto Interno, es decir, con la cantidad de bienes y servicios que produce un país, es decir, cuánto incide el monto del endeudamiento sobre el total de los bienes y servicios que produce un país. Pero bueno, no por esto deja de ser una cuestión opinable, esto de lo normal o anormal. De cualquier manera, sí, desde el punto de vista cuantitativo, podemos decir que bueno, los mayores ingresos del Estado son los tributos, no generan endeudamiento. Pero, como pasó en los últimos años, hay etapas económicas y políticas en las cuales crece la incidencia
del crédito público y otras en las cuales disminuye, ya es un tema que vamos a ver específicamente. Bastante se discute, tampoco voy a profundizar mucho sobre el tema de dónde nace esta obligación, que como ustedes ven ya tiene base constitucional y legal, pero el prerequisito, algunos lo hacen ver en la soberanía. Ojo con este tema porque digo, la soberanía o poder de imperio del Estado la vemos claramente cuando vean ustedes el tema de tributos, pero digo, en el tema de crédito público, si es del tipo común, ya vamos a ver que hay empréstitos voluntarios, forzosos, patrióticos, pero digo, si hablo en caso común en el cual el Estado pide dinero y alguien se lo presta, esto sí es voluntario, parecería que no hay que recurrir tanto al tema de la soberanía, parece más una relación contractual, una especie de contrato de adhesión en general, sí, tal vez no una relación contractual entre dos particulares, porque bueno, acá precisamente tendrá rasgos o características típicas que va a definir el acreedor del Estado teniendo en cuenta sus finalidades, ¿verdad? Pero es un tema que, por lo menos en la jurisprudencia internacional, le digo últimamente, que esos fallos que ustedes recuerdan del juez Griesa de Nueva York, que le ha dado un carácter contractual, ¿verdad? Muy bien. Dicho esto, lo que sí me interesa particularmente es poner en valor las normas aplicables. Ya hablamos de la Constitución, facultad del Congreso, ya hemos dicho para qué puede destinarse el crédito público. Ahora bien, eh, ¿cómo vamos, cómo se materializa en la práctica esta facultad del Congreso? Lo cierto es que los montos de endeudamiento, y acuérdense siempre que cuando hablamos de presupuesto, el presupuesto dijimos que desde el punto de vista de los gastos es un límite máximo para gastar. Bueno, con el endeudamiento pasa algo similar. Digo, el Estado, el Poder Ejecutivo, puntualmente, no va a poder endeudarse más de lo que lo autorizó el Congreso. Ahora, en la práctica, todas las leyes de presupuesto traen un monto que opera como techo de endeudamiento. Incluso en la provincia de Buenos Aires, por norma constitucional, este monto de endeudamiento requiere una mayoría especial para su establecimiento. Pero digo, conceptualmente es el legislador el que establece un monto, pues establece un monto máximo. Luego, eh, esto es contraído efectivamente por parte del Poder Ejecutivo, por cuestiones de dinámica, por cuestiones de experticia y porque obviamente, como siempre decimos, el aspecto estático de un presupuesto hace que esta autorización fue en un momento dado, luego habrá que ver durante el ejercicio presupuestario anual la posibilidad cierta de que esto se materialice. En el ámbito jurídico, ley 24.156 de Administración Financiera, artículo 60, ahí están los requisitos, se ratifica este principio que es una facultad del Congreso, pero que podrá delegarle una delegación impropia, deberá establecer ciertos parámetros. Esos parámetros, lo dice la propia norma, deben estar en la ley de presupuesto, tienen que ver, como ya fue dicho, con el monto máximo, pero también el tipo de deuda interna o externa, los plazos de amortización, el destino del financiamiento, es decir, una serie de requisitos donde queden plasmadas estas circunstancias. Aquí lo que sí es importante que ustedes siempre tengan presente que incluso el presupuesto es una ley, yo les dije es una ley común, más allá de que se denomina ley de leyes. Ojo porque digo, bueno, puede estar el endeudamiento autorizado en el presupuesto durante el año calendario que rige el mismo, nada impide que a mitad de año salga una ley nueva y autorice un nuevo endeudamiento, ¿verdad? No hay ahí inconveniente con una nueva ley. Pero siempre con ley, siempre con ley. Pero hay aquí una cuestión que es para mencionar. Estos son los requisitos generales para el endeudamiento, lo que les acabo de mencionar. Pero ojo, porque estos requisitos, que son de manera general, tiene aquí una posibilidad de que tengan otras pautas.
Aprovecho para decirles que acá están previstos dentro de la Ley de Administración Financiera la posibilidad de que, o mejor dicho, la necesidad de que se genere un órgano rector. Vieron que siempre hay un órgano rector en los subsistemas de la Ley de Administración Financiera. Aquí tenemos la Oficina Nacional de Crédito Público. Pero lo que tenemos aquí, que todos estos requisitos que les acabo de mencionar para contraer deuda pública, es decir, que esté en la ley de presupuesto, que esté el monto, si es interna o interna, el fin, a dónde se va a destinar y todo esto, no se aplica en el caso de las operaciones de crédito con organismos internacionales. Esto es una cosa importante porque muchas veces no se tiene presente esta cuestión y hubo bastantes discusiones con la deuda que se contrae o se contrajo, que tenemos ya hoy por hoy, con el Fondo Monetario Internacional, que es un organismo internacional. Aquí hay una discrecionalidad amplia al Poder Ejecutivo Nacional. Última parte del artículo 60. Artículo 60 es el que nos viene detallando los requisitos para endeudarse. Dice el último párrafo: se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones establecidas precedentemente, todos los requisitos legales para que lo pueda formalizar el Poder Ejecutivo, en relación a las operaciones de crédito que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales de la que la Nación forma parte. Ojo con esto porque esta norma viene del año 90, de acá del 90 viene esto y nunca ha sido modificado. Así que desde su sanción original, el Poder Ejecutivo está limitado por la ley de presupuesto, pero estos límites se flexibilizan, yo diría que casi desaparecen, cuando se trata de pedirle préstamos a organismos internacionales de los que el Estado Nacional forma parte. Ejemplo, Fondo Monetario Internacional. Tenganlo presente porque esto no es muy conocido y da lugar a muchas opiniones erróneas sobre el tema. Ahora bien, en el marco de las delegaciones, siguiendo siempre con el aspecto jurídico y lo que el Estado Nacional puede hacer per se vía poder ejecutivo, se ha dado en el último tiempo estas nuevas normas que tienen una repercusión sobre el tema del endeudamiento. Estoy haciendo referencia específicamente a la ley de emergencia, la 27541, ley de emergencia a nivel nacional, que en su artículo 3º faculta al Poder Ejecutivo a llevar adelante las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina. Recuperar y asegurar la sostenibilidad. Bueno, esta es una autorización genérica que está en la 27541, reitero, Ley de Emergencia Nacional. Una facultad que en cierta manera uno podría decir si realmente no existía ya, porque lo cierto es que en la propia Ley de Administración Financiera ya se prevé realizar determinadas operaciones de refinanciamiento. Fíjense, el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera dice que el Poder Ejecutivo podrá realizar operaciones de crédito para reestructurar la deuda pública, y los avales o garantías que otorga, lo veremos después, mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y o intereses de las operaciones originales. Quiero decirles, chicos, y sin perjuicio de remitirlos a la lectura del mencionado artículo 65 de la Ley 24.156, que ya el Estado Nacional, vía o en cabeza del Poder Ejecutivo, cuenta con esta posibilidad de refinanciar deuda. Habla de deuda pública, crédito público, y esto ya estaba en la ley. Ahora bien,
la cuestión referida a la nueva norma jurídica, lo que se ha sancionado en febrero de este año, nos trajo como novedad la ley 25744, que se llama Restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera. Tiene acá un punto, una finalidad específica. Deuda pública emitida bajo ley extranjera, reitero, ley 27544, febrero de este año. Y ahí van a haber una serie de normativas complementarias a este ejercicio general ya previsto en el 65 de la 2456, pero para señalar un par de cuestiones nada más. Declara prioritaria para el interés de la República Argentina la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera. Fíjense que el legislador lo pone como un objetivo prioritario. Bueno, acá también hay normativa referida a esta cuestión de la inmunidad fiscal, la soberanía, pero simplemente como para ponerle otro toque, un tinte jurídico a estas cuestiones que sí los tienen y muchos, el artículo 4 de la 25744 autoriza a la autoridad de aplicación, Ministerio de Economía, ojo, a realizar todos aquellos actos necesarios para dar cumplimiento